¿Usted cree que fue el mejor presidente que ha tenido México en los Claro. últimos 20 años? En ningún momento un presidente puede hacer un juicio sobre sí mismo. Yo conozco mis aciertos y sin duda, mejor que nadie, conozco mis errores. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, siendo sus padres don Raúl Salinas Lozano, ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateos, en 1958 a 1964, y la señora doña Margarita de Gortari Carvajal. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se casó con Celia Ocelli, con quien tiene 3 hijos, Celia, Juan Cristóbal y Emiliano. Se divorció al finalizar su sexenio. Estudió en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Administración Pública en 1973, otro en Economía Política en 1978 y el doctorado en Economía Política y Administración Pública, 1978. Durante varios años fue profesor de la UNAM en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y el ITAM. Fue nombrado subdirector de Programación de Economía del Gobierno como principal asesor del director Miguel de la Madrid, que había sido uno de los profesores en la universidad. Dimitió en 1981 para dirigir la campaña presidencial de Miguel de la Madrid y una vez nombrado como presidente, le sucedió en el cargo de secretario de Planificación y Programación Económica. A Salinas se le atribuyó la rehabilitación de la Secretaría, porque se rodeó de un equipo muy joven, pero con la grave depresión económica que padecía México, el programa de austeridad que había diseñado provocó numerosos problemas políticos y sociales. Fue postulado el 4 de octubre de 1987 por el Partido Revolucionario Institucional como candidato a la presidencia de la República Mexicana y el 8 de noviembre de 1987 protesta como candidato a dicho partido. Resultó electo presidente de la República Mexicana durante el periodo de 1988 a 1994, sustituyendo así al licenciado Miguel de la Madrid, en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años. La estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una posibilidad real de asumir la presidencia de la República. Tras ganar las elecciones, Salinas tuvo que enfrentarse con enormes problemas, pero gracias a un ambicioso programa de modernización, logró revitalizar la economía de México, estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países centroamericanos. Durante 1991 y 1992, a través de una serie de discursos, Salinas puso punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría, más como un instrumento de control social que como una solución efectiva al problema del agromexicano. Tomó la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria. Luego de intensos debates que cimbraron la estructura del PRI, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 1991 y por el Senado el 12 de diciembre del mismo año. La reforma fue publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día siguiente. Otro legado del gobierno salinista fue la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica. Carlos Salinas fue, en ese sentido, el primer presidente mexicano en recibir al Papa Juan Pablo II en su condición de jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, durante la visita que el pontífice hizo al Estado de Yucatán en 1993. Otro evento destacado durante el mandato de Salinas de Gortari fue la venta de Telmex y la privatización de la banca y la firma de TLC. La venta de Telmex se hizo a través de una subasta pública, en la que participaron varios grupos extranjeros ofreciendo cantidades mayores para la compra. Sin embargo, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas. Es por eso que de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que este fue declarado ganador. Con motivo de esta privatización, se inició la modernización de la telefonía mexicana. La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid, cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios que permitían que hasta un 33% del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de los teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. En este proceso, 18 instituciones financieras fueron vendidas, por lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, por los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital, porque se promovió una mayor competencia
ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros. El TLC, Tratado de Libre Comercio, se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En diciembre de 1992, el Tratado de Libre Comercio norteamericano fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George Bush y por el primer ministro canadiense Brian Mulroney. Este acuerdo entró en vigor en enero de 1994 tras ser aprobado por las cámaras legislativas de los 3 países firmantes. Dentro del ámbito político, durante su mandato se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los partidos de la oposición que ampliaron su presencia en los gobiernos locales y estatales y su papel en las cámaras federales. El éxito obtenido por Salinas en el campo de la liberación económica no correspondió con el resultado de las reformas del sistema político. A nivel macroeconómico hubo algunas evidencias tempranas del éxito, pero los costos políticos y sociales fueron enormes. A partir del levantamiento zapatista sobrevivieron varios acontecimientos que desembocaron en la estrepitosa caída del peso al final de su mandato presidencial. De este modo quedó empañado su buen desempeño presidencial, el cual había hecho declarar a la prensa, tanto nacional como internacional, que era el mejor gobernante de México en los últimos años. A poco tiempo de dejar el cargo, el 28 de febrero de 1995, su hermano Raúl es arrestado tras haber sido acusado de diversos delitos, entre los que destacaba el tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y la autoría intelectual del asesinato de su excuñado y el entonces diputado federal José Francisco Ruiz Massieu. Finalmente, Salinas de Gortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como Error de Diciembre y en el exterior como Efecto Tequila.